el comienzo de compartir el siguiente mensaje es relacionado ah, con varios puntos, ¿no? Primero, eh, la, la información, el mensaje que se envía, ah, tal como se comentó antes, está dirigido para que este mensaje pueda estar, puedan caer estas semillas en un espacio donde puedan germinar y dar frutos, o simplemente la vasija que es pequeña no pueden entrar, por lo cual cuando la vasija, o decir, cuando digo vasija es como, por ejemplo, esta alma, pues se ha movido a nivel, por ejemplo, solo ah, am, vegetal y emocional, no llegado a nivel intelectual, o solo se ha quedado a nivel vegetal animal, ¿no? Porque eh, como comentamos antes, hay muchos que ya no tienen emociones, es decir, todo les da igual, hay una apatía total, por lo cual, dependiendo del nivel de desarrollo de ese alma, estas semillas de mensaje que se lanza, pues estas semillas pueden entrar en esa vasija, pueden germinar y pueden dar fruto, ¿no? El fruto, ¿cuál sería? Que si, por ejemplo, esta alma está preparada para este mensaje porque está muy conectada con el Creador, lo que va a hacer es, va a recibir esta semilla va a germinar y va a dar una flor muy bonita, que la flor sería pues el mensaje que Dios querrá lanzar a través de ese ser, ¿no? Pasando por sus experiencias o utilizando mm, este alma para que pueda exponer su mensaje. Sin embargo, si es una vasija cerrada, o simplemente es muy pequeña porque no se ha ido expandiendo, no se ha expandido, pues ¿qué pasa? Que esta semilla no puede caer dentro, sin embargo puede caer fuera, y, y entonces son estos casos cuando el mensaje no solo que se rechaza, sino que molesta, en cuestión de que crea sensaciones mm, crea sensaciones de sobreponer el ego, el yo sobre el que lanza el mensaje, ¿no? No olvidemos que todos los mensajeros del Creador han sido creados y han sido utilizados en pasado, presente y en futuro igual, con un solo propósito, a canalizar ese pensamiento que el Creador envía con unos fines. Lo mismo ha ocurrido en épocas cuando el pueblo de Israel necesitaba los profetas, ¿no? Pero ¿qué pasó con los profetas? Pues vemos que a lo largo de la historia, pues todos es decir, los mensajeros del Creador, o sea, todos los seres que el Creador ha considerado que puede utilizar para sembrar estas semillas, ¿no? Para dar los mensajes, pues, ¿qué ha pasado? Que como normalmente el mensaje del Creador contiene mucha pureza, cada mensaje tiene su alma y su ADN para así comprender de forma más visual todo. Entonces, cuando el Creador lanza un mensaje no sale de la persona o del ser que lo lanza, sale del Creador. Entonces, si este ser está conectado con el Creador, pues el mensaje sale del Creador directamente porque ya tiene un canal por donde puede viajar, independientemente en qué espacio-tiempo se encuentra,
el pensamiento viaja de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, independientemente de dónde se encuentra este ser, pues lo que va a hacer es va a servir como un canal por donde el creador va a lanzar su mensaje. Por eso todos los mensajeros eliminan su ego y su yo. Ellos no pueden tener un ego y un yo, porque en el momento que pongan un yo o un ego, o sea, decir, uy, qué listo soy, qué inteligente, porque yo puedo hacer este mensaje, ¿no? Pues inmediatamente este canal se va a destruir y no va a permitir que pase el mensaje del creador. Entonces, es algo muy difícil de comprender porque vivimos en una sociedad donde he comentado antes que el yo es pues algo muy normal, ¿no? Es más, cuanto más alabado y más elevado es el yo, es decir, pues más bien visto está en la actualidad, ¿no? Pero con el creador no es así, no es así. Entonces, normalmente los seres que se convierten en un conducto del mensaje del creador, siempre han sido muy perseguidos, siempre han sido muy calumniados, siempre han sido menospreciados. Recordemos, por ejemplo, el profeta Elías, como tuvo que esconderse en montañas que el creador eh, tuvo que alimentarlo a través de aves, ¿no? Es decir, que ha habido cosas totalmente absurdas, ¿no? Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un profeta como Elías, que llevaba un mensaje, que era un conductor perfecto, ¿no? Pues tuvo que esconderse para preservar su vida, es decir, para poder cumplir su función, ¿no? Ah, entonces, y no solo Elías, conocemos muchos más casos, ¿no? El mismísimo rey David estuvo perseguido por Saúl, ¿no? Que era rey en aquel entonces. Entonces, lo que sí que es bueno comprender que cuando un mensaje llega y es del creador, eh, produce, o sea, llega con fuerza. ¿Por qué? Porque se lanza y si son seres conectados, inmediatamente lo recoge. Este mensaje cae en sus vasijas, en sus almas, germina y empieza a dar frutos, independientemente del tiempo que tarda. Entonces, el creador utiliza pues los siguientes, estos seres, para hacer otro conducto, ¿no? Otra vía por donde él puede expresar o puede cumplir su misión. Que hemos dicho que su misión es siempre acercar su creación que está desconectada. Entonces, claro, en el momento que sale un mensaje, en la sociedad inmediatamente se comienza a realizar una comparación. Hay muchos seres que se comparan, ¿no? Y con la comparación, pues llega también la competición, ¿no? De este modo, pues hay un momento que cuando haya una comparación y una separación del objetivo general, que el objetivo de todos los que quieren y aman creador es servir en un conjunto, en un mecanismo completo para poder realizar el trabajo que tiene que hacer el creador para poder conectar el resto de su conexión, de su creación, que no se pierda y que puedan todos pues ser salvados y que su creación se realice y tenga su objetividad. Entonces, en el momento que haya una comparación, porque hay un yo,
por medio, pues hay un antagonismo, hay una competición. Recordemos que cuando nos conectemos con el Creador, no es con fines para competir, es para convertirnos en un conducto y que el Creador pueda, por eso ha puesto nuestro alma y nos ha puesto en ese espacio-tiempo para que a través de ese conducto llegue su mensaje y a través de este mensaje, pues este mensaje germine en otra alma, que la misma alma después se convierta en un conducto y así continuamente. Entonces, de alguien de no haber sido así o de alguien que no esté de acuerdo, pues entonces la enseñanza no tendría, el Señor no enseñaría a nadie a su Sagrada Escritura ni a su, por ejemplo, a su, no se revelaría, ¿no? No empujaría a la humanidad para que comprenda y que aprenda y que sepa y que cómo es su manual de instrucciones y cómo tiene que desenvolverse, no lo habría dado. Pero claro, su misión es que él pueda difundir lo máximo lo que él puede dar a través de él busca siempre a seres que se le entregan. Entonces una vez que se entrega a un ser, el creador lo modela, trabaja con él durante años, no, trabaja mucho durante toda su vida, probablemente para preparar un conducto perfecto donde él pueda, por ejemplo, donde pueda fluir su palabra. Lo mismo que pasó con Moisés. Podemos apreciar con Moisés, con Moshe Rabbeinu, que él tuvo que pasar muchas dificultades, mucho antagonismo de vida, altibajos, un contraste de vida totalmente pronunciado, ¿no? De un extremo a otro. Decir de un ambiente de farón elevado a un ambiente donde es totalmente pues muy humilde, o sea, muchos altibajos y mucho contraste, ¿no? Mucha dinámica y mucha presión, pero claro, de eso salió un alma, ¿no? De Moshe Rabbeinu, aunque él tenía ya las raíces, ¿no? Pero los raíces y llevaba el alma de Adán Harishon. Lo que pasa es que tuvo que pasar por su proceso, o sea, que no es nada hecho, es decir, que el creador no crea un ser y dice, vale, aquí van a ser, por ejemplo, Moisés de pequeño y ya le vamos a perfeccionar el alma y ya está. No, él tiene que pasar por sus edades, por su edad biológica, intelectual, y además en este proceso pues se ha ido formando, es un proceso de formación y al final Moisés se convierte en un instrumento perfecto para desenvolver la voluntad del Creador. Pues lo mismo un mensajero, ¿no? Y un guiador para el pueblo de Israel para poder cumplir con la voluntad del Creador. Y observamos también casos que cuando alguien se opone a la voluntad del Creador para ser mensajero, por miedo o precisamente pues por estos inconvenientes que hay muchos choques, ¿no? Que a partir de que tú comienzas a llevar ese mensaje, pues hay choques. Porque hay fuerzas que no interesa que ese mensaje llegue, que se oponen al Creador. Entonces, claro, porque para que se reconecten los seres desconectados, pues se tienen que desconectar primero, ¿no? Entonces, pues no es fácil permitir esa desconexión. Entonces, claro, no es fácil.
Un ejemplo muy claro tenemos como por ejemplo el Jonás, por ejemplo. Jonás. Claro, él recibió un mensaje, pero claro, su vasija no estaba, o sea, su alma no estaba de todo preparada, no tenía esta expansión, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver que ser mensajero de Creador conlleva muchos inconvenientes para la sociedad por donde está sumergido, ¿no? Incluso, pues, hasta la sociedad puede intentar eliminarlo, como ha pasado con muchos profetas, con muchas voces que han salido de Israel, o también él mismo puede tener ese choque, ese miedo, ¿no? Puede tener falta de fe en Creador y puede tener ese miedo que no le permita y que se encierre y que tapone ese conducto de algún modo con sus miedos, entonces que no puede y no puede llegar a cumplir su función. En estos casos, el Creador cuando decida que un ser, tiene que convertirse en un mensajero, lo hace de todas las formas y maneras porque sabe que esta vasija, esta alma es la más adecuada para este mensaje. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Pues sabemos la historia de Jonás, que se lo tragó un pez enorme. Y hace poco leí en unas noticias que leí que había un caso parecido, ¿no? De un pez que se tragó un pescador, ¿no? Pescador. Y pasó casi algo parecido, ¿no? Y que muchas veces vemos a estos cachalotes que cuando les pescan, pues vemos como dentro pueden encontrar hasta trozos enormes de barcas y todo tipo de objetos, ¿no? Porque son tan grandes. Y como estos peces pues siempre respiran, es decir, al abrir el agua ellos se alimentan a base del plancton que entra y succionan ese plancton, ¿no? Entonces, ese plancton. Eh, entonces lo que pasa es que, claro, en el momento de que abra la boca y expulsa el aire, pues también hay espacios, hay cavidades muy grandes donde pues se conserva el aire. Entonces, ha habido casos, recientemente leí un ejemplo que creo que todavía se puede encontrar en las redes, que hubo un pescador que le pasó lo mismo que a Jonás, o sea que para el creador no hay nada imposible. Es decir, que se lo tragó un pez de facto, ¿no? De facto ha ocurrido, pero también eso es una alusión de otras cosas, ¿no? Que en otra ocasión se pueden compartir. Pero para que no me salgo del mensaje de, de hoy, es que ese tema es una introducción del mensaje que es como continuación. Que no hay que tener escrúpulos, es decir, todos los que tienen señal por parte del Creador y que a los que el Creador les incita y les invita para que compartan esa experiencia de conexión con Él y que se expongan de que sean un conducto perfecto para Él, que no tengan miedo, primero a nivel personal, a nivel del ser que son y que representan, que no tengan miedo porque el Creador, si decide algo, Él lo hace y lo lleva hasta el final, ¿no? Como hemos visto con Jonás, que Jonás, además que estaba dormido, ya que me acuerdo, estaba dormido mientras había una tormenta
había una tormenta que el barco estaba a punto de hundirse y él estaba dormido, se había ido al fondo del barco y se había dormido. O sea, se ha desconectado por completo, ¿no? Porque alguien que, por ejemplo, tiene pues esa inquietud que qué va a pasar, que si el creador ahora me dice pues esto, lo otro, que cómo lo hago, que por qué, que cómo no lo hago, ¿no? No, no, no. Él se retiró al fondo del barco y se durmió profundamente, de tal manera que sabemos que todos hemos estado en un barco, ¿no? Que cuando hay una tormenta o cuando el barco comienza a balancearse, pues dicen que en estos momentos, sobre todo los marineros, ¿no? Que están en el mar de forma profesional, que ellos son los que pescan, se dedican a la pesca, pues cada uno coge el objeto más valioso. Uno coge una foto, otro coge el libro sagrado, otro coge otra cosa. No, en estos momentos nadie sabe si va a sobrevivir, ¿no? Porque hablo de tormentas peligrosas, grandes, ¿no? Que ha habido también casos trágicos, ¿no? Entonces, claro, con tal como se balanceaba el barco, el Jonás se dormía, estaba dormido, totalmente dormido, con una conciencia dormida por completo, pensando que en el barco se iba a escapar del Creador. Dijo, y ahora ya me he escapado aquí y ya no voy a ser conducto para el Creador. No, no, yo no, porque ¿cómo voy a decir a esta gente que que su ciudad se va a destruir? Pues me van a matar, ¿no? Pues lo mismo que pasa con muchos profetas, ¿no? Y con muchos enviados por el Creador, que pues algunos tienen un miedo, ¿no? Entonces les invito que no tengan miedo, porque cuando el Creador decida que en tu vasija, en tu alma, germine un mensaje o varios mensajes, no es para que tú creas un yo y que tu yo se engrandezca y se compare con el que te ha enviado el mensaje, sino que al revés. Aquí no se puede hablar de competición porque no hay competición. Aquí hay solo un yo que ha dicho yo soy el que soy, que es el creador, y con él no se puede competir, ¿no? No se le puede dar la espalda y no se puede competir. Por lo cual hay que respetarle y hay que recibir su mensaje. Y si su mensaje, por ejemplo, es incorrecto, se considere incorrecto, pues hay que averiguar, conectarse con él, averiguar si hay errores, etcétera, etcétera. Pero cuando el creador envía un mensaje, lo envía a los seres que están conectados con él, de forma inmediata lo captan, lo captan. Entonces, y los que no, pues produce a principio puede producir rechazo, unos por celos, por elevar su yo, puede producir sentimientos de competición, pero otros pueden sentir totalmente rechazo, ¿no? Y pueden reaccionar de forma agresiva contra ese mensajero, ¿no? Eh, Así que así es, así es. Jonás estaba totalmente asustado. Él dijo, yo no puedo ser un mensajero del Creador. Así que ser mensajero del Creador no es fácil. No es fácil y muchas veces conlleva sus consecuencias. Pero cuando el Creador decide convertir a alguien en un conducto perfecto, para canalizar su mensaje y su voluntad, para canalizar su mensaje, su voluntad o su actuación, él lo realiza. Así que no hay que tener miedo, no hay que buscar a competir ni a compararse, simplemente recibir los mensajes del Creador, y lo que hay que hacer es
expandir su vasija, su alma, pasar su alma por todas las etapas, que es alma vegetal, alma emocional, intelectual, comenzar esta preparación para expandir su alma y llegar a un alma espiritual donde busquemos el Creador no por intereses propios para satisfacer el alma animal vegetal, no por intereses emocionales, ¿no? Por buscar competición, por elevar el yo, por quedar bien, no por intereses intelectuales para aparecer y aparentar cuánto sabemos o no, es simplemente buscar conexión con el Creador, y entonces cuando esta conexión fluya de forma natural, todos los mensajes del Creador lo que van a hacer es alimentar ese alma, porque un alma conectada con el Creador es hambrienta de Él, de sus mensajes, de su conocimiento, ¿no? Es hambrienta, necesita, es como tierra seca, como cuando está la tierra seca y echas agua, como inmediatamente está empapando, ¿no? Pues es esto, ¿no? Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, seres muy preparados a lo largo de toda su vida, tenemos profetas, tenemos incluso una gran misericordia por parte del Creador a tener pues maestros que nos introducen en un conocimiento más estrecho con el Creador. Tenemos una gran bendición y misericordia por parte del Creador a tener un conocimiento que puede producir, que puede entrar en nuestra alma, regarla y germinar para que de ahí salgan unas flores bonitas, ¿no? Y estas flores, pues que se pueden esparcir y expandir y regalar por parte del Creador a otros para que ellos también puedan germinar sus mensajes y que se conviertan también en un conducto. Y esta es la gran misión del Creador, es decir, preparar y conectar lo máximo posible seres conectados para poder expandir su alma, reforzar la conexión para que luego ellos puedan ser conductos para otros, y así de forma continua, sin escrúpulos, sin utilizar separaciones, sin poner límites, ¿no? Porque, claro, cuando entre ese espíritu de separar, por ejemplo, de separar por motivos de que lo mío es mejor y que yo soy mejor, y que este no, porque este es de otra religión, este no es mejor, este es un equivocado, este es un perdido, y comenzamos a juzgar también algo que pertenece solo al Creador, porque él es el que puede juzgar su creación, nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Que el mecanismo destructor ha conseguido mucho cuando ha separado la humanidad en religiones, y donde el amor el amor se ha debilitado tanto que el enfoque es sobre un protagonismo tan grande que llega un momento que sustituimos creador de una manera pues drástica, ¿no? Porque el creador no quiere separar, él lo que quiere es unir. Porque claro, cuando la humanidad se separa, hay un antagonismo, comienzan celos, comienza competición, comienza, ya ahí se eleva el yo, y cuando se eleva el yo de una, hablo de en general, ¿no?
se eleva al yo, comienza a decir, pues yo te digo que esto es así, que esto es así, y llega un momento que hay una separación, un antagonismo, un espíritu de competición, de que lo mío es así, lo tuyo no, o eso es correcto y lo tuyo no es correcto, o que yo no estoy equivocado y tú sí, y todas estas cosas. No hablo de solo de, de religiones famosas y pronunciadas, hablo de todo tipo de religiones, ¿no? Es decir, todo tipo de separación de la humanidad en religiones ha sido una poderosa herramienta en la mano de la fuerza destructiva en cuestión de separar y de crear antagonismo, no de unir, porque hay muchas religiones que en vez de separarse se unen, ¿no? Se unen. Pues intentan unir sus puntos en común y intentan solucionar los inconvenientes a base de amor. Por eso, seres que representan una religión que no es la tuya, pero salen con amor. Ves en ellos, por ejemplo, amor, ves en ellos ayuda, ves en ellos pues todas las cualidades que el Creador te enseña, pues ves que que vive lo que predica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y intentar conectarse de forma más estrecha con el Creador, y cuando esta conexión es innata, entonces las cosas se solucionan de forma totalmente natural, ¿no? Pero vamos a ver por qué ocurre esto, por qué ese mecanismo destructor intenta separar la humanidad, intenta dividirla en diferentes secciones de pensamientos religiosos, intenta, por ejemplo, separarla, ¿no? Intenta crear antagonismo, competición en doctrinas, ¿no? Diría como competición doctrinal, y conseguir un antagonismo entre diferentes religiones, aunque excluyo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Porque hablar tan en general, pues tampoco es muy educativo. Ahora no hablo de la religión hebraica, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Hablo de una religión que, por ejemplo, no es muy conocida, pero es una religión que ha surgido también, también tiene raíces, porque Abraham, en la religión monoteísta o las religiones abrámicas, ¿no? Porque es una religión y además es muy curioso, por eso me gustaría mencionarlo, porque es una religión que, claro, está marcada por otro idioma porque ha surgido en India, eh, pero por ejemplo, voy a dar ejemplo con esta religión, ¿no? Que es la religión de Sijismo, que es una religión monoteísta y, por ejemplo, como tal, puede intentar a crear protagonismo y puede, por ejemplo, crear rechazo y todo esto. Sin embargo, no lo hace. Es una religión que se ha formado a base de mucho amor, y lo que hacen estos representantes, lo que hacen es simplemente se dedican a expandir su vasija, a ayudar a la humanidad de lo mejor que puedan. Y lo que hacen, por ejemplo, en un país que sabemos que India era un país muy empobrecido,
No hablo de ahora, que ahora se ha recuperado bastante, pero antiguamente era muy empobrecido, entonces ahí sí que comer era un problema, ¿no? Sobre todo eh, mm, la existencia, pues había mucha pobreza. Entonces, ¿qué pasó? Que el creador, a través de esta religión, eh, lo que hizo es comenzó a alimentar a las personas más pobres que no tenían para alimentarse y no podían alimentarse y morían de hambre. Entonces, ¿qué pasó? Pues el creador, porque claro, Abraham, como mencioné en otros espacios de grabación, Abraham tenía más hijos, que algunos de ellos se fueron a India y de sus raíces pues provino esa, por ejemplo, provienen algunas religiones que hablo que solo de las religiones monoteístas, ¿no? No hablo de la religión idólatra, religiones idólatras donde pues se sustituye el creador con otras cosas. Hablo de la religión monoteísta. Entonces, voy a dar ejemplo de esta religión, por ejemplo, porque en aquellos tiempos de pobreza, extrema pobreza, el creador utilizó esta religión para alimentar a las personas más pobres y excluir la posibilidad que estas personas puedan morir. Entonces, eso comenzó en tiempos remotos y hasta el día de hoy podemos observar que pues sus líderes espirituales les enseñaron hasta el día de hoy a mantener pues esta función, ¿no? Y siguen realizando esta función hasta el día de hoy. Por eso puedes entrar, por ejemplo, en donde se adora el Creador, en estos espacios donde se adora el Creador, porque es una religión monoteísta, y, y puedes ver cómo pues puedes comer de forma totalmente gratuita, ¿no? Sin que tienes que abonar nada. Y hoy en día, por ejemplo, en India muchas personas, de hecho no solo ahí, en otros países donde tienen ellos estos comedores gratuitos, pues estas personas pueden comer a personas necesitadas, personas con problemas, pues pueden alimentarse de forma totalmente gratuita, ¿no? Y es una tradición que ha comenzado desde aquel entonces y sigue hasta el día de hoy. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque podemos ver que una religión que surgió en lejana India, ¿no? Se salvó de la idolatría y aparte de esto cumple una función benévola que ofrece pues comida a las personas pobres. Por eso una religión puede ser una religión que mantiene esa llama del Creador, que sirva para cumplir ciertas necesidades, ¿no? Pero por eso, por la actuación de cómo se desenvuelve una religión, podemos ver que en todos los espacios hay, por ejemplo, una guía por parte del Creador, ¿no? Siempre y cuando no existe la idolatría, pues hay una guía divina. Por eso, en las religiones que, por ejemplo, existen a nivel mundial, hay religiones que no se oponen, que no son, que no pretenden, que no demuestran, que no exhiben un antagonismo en protagonismo, ¿no? Es decir, que la gran idea del creador es al final unir toda la humanidad
y entregar un manual de instrucciones único, bajo el respeto y la guía de sus líderes religiosos y un mutuo respeto por parte de todos, pero siempre y cuando se siga el creador y no se pretenda sustituir su espacio con pues sustituirlo, ¿no? Y cobrar protagonismo, ¿no? Ah, de hecho, ah, la humildad, la de diario, ¿no? De comunidades que se dedican simplemente a realizar una labor que no es nada gloriosa, ¿no? Pero por su riqueza espiritual es un acercamiento al Creador muy elevado, ¿no? Y además sabemos que el Creador se lo contó al patriarca Abraham, le dijo, voy a multiplicar tu descendencia, ¿no? Voy a darte una descendencia amplia, ¿no? Mucha descendencia. Entonces, de eso me refería, ¿no? Que en diferentes puntos del planeta ha habido mucha oscuridad, pero inclusive en la oscuridad el Creador ha podido poner su luz, ¿no? Y poder glorificarse en, en cosas muy sencillas y muy a prima vista nada glorioso, nada elevado, cosas súper sencillas, ¿no? Como por ejemplo dar comida a un pobre para que no se muera de hambre. Pero bueno, el tema que quiero transmitir no es es solo una introducción para, para preparar y para comentar que a todas las almas que les llega el mensaje, que, eh, que el mensaje por sí mismo se puede uh, explorar, se puede revisar, se puede pensar. Por eso, al igual que un mensajero recibe mensajes, también es bueno que sea un conducto total, ¿no? Total, para que no haya límites ni haya obstáculos para que pueda pasar el pensamiento del creador. Entonces, de lo que quería hablar es de otra cosa, porque de lo que se recibió fue un flash muy interesante, ¿no? En la sociedad y tal como se conoce el pensamiento bíblico así, lo más tradicional es que hubo un jardín de Edén y estaba ahí el árbol de bien y el mal y estaba Adán creado por el Creador y estaba también la mujer Adama o la varona, porque al principio le llamó varona, ¿no? Adama, varona, porque él era varón, entonces era varona. De todos modos, eso es lo que es el pensamiento bíblico tradicional que se conoce por todo el mundo y sabemos cómo vino la serpiente y le dijo que puede probar del árbol del bien y el mal, algo que está prohibido por el Creador. Entonces, aquí es muy importante a saber algo
muy diferente. Veremos. Cuando el Creador dio la instrucción al Adán, él creó a Adán y le dio orden de que no pueda comer de ese árbol de bien y mal, ¿no? De todos los árboles del jardín podía comer, menos del árbol del bien y el mal. Entonces, esa instrucción la dio después de la creación del Adán. Todavía la varona no estaba creada, la dama no estaba creada. Entonces, ¿qué pasó? Que el Creador dio la instrucción a Adán y después lo que hizo es que no pasó nada, ¿no? Porque él escuchó la instrucción, pero no pasó nada. Pero vamos a ver, cuando él pronuncia esa instrucción, de inmediato es recibida por el ser serpiente. El ser serpiente recoge la instrucción y ¿qué es lo que pasa? Que vulnera la voluntad del Creador y lo que hace es crea un pensamiento de vulnerar crea un pensamiento a vulnerar este mandamiento. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos ya existe este pensamiento de vulnerar el mandamiento del Creador, de no tocar del árbol de bien y el mal. Entonces, este ser, serpiente, lo que quiere es dominar sobre Adán Harishon, porque Adán Harishon era muy bello, muy esbelto, era perfecto, era la gloria divina personalizada en este ser, ¿no? Era tan bello, tan perfecto, que el ser serpiente lo codició. Lo codició no solo de forma instruida por su envidia que hubo, sino que su yo creó una envidia muy pronunciada, muy agresiva, y no solo por la envidia, sino que también él lo quería codiciar. Él quería unirse de algún modo. Ya sabemos que en aquel entonces no había conocimiento de pecado, por lo cual la unión no tenía sexo. De hecho, antes de que no se creó la varona, no había, todo era creación, todo era en su estado puro, ¿no? Pero claro, el ser serpiente lo que hizo es codició su naturaleza, provocó una envidia y un deseo de codicia. Quería codiciar o quería unirse
con Adán Harishon para ser como él, para formar parte de él. Conocemos, por ejemplo, hoy en día que a un árbol se le puede poner un injerto, ¿no? Con unas técnicas especiales y esperando y supervisando. Este injerto puede entrar en un árbol y este injerto, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, de otro árbol, de otro tipo de árbol, pero si se injerta de una manera profesional por un jardinero que sabe hacerlo, pues puede haber en un árbol que puede alimentar otro árbol que sea de otro tipo, con otros frutos diferentes. Pues esa es lo que era, eso es lo que quiso hacer el ser serpiente, porque él codició, Adán Harishon era tan perfecto, era emanaba tanta belleza y tanta pureza que fui codiciado por el ser serpiente. Pero, claro, Creador, cuando vio pues esto, ah, eh, Adán Harishon nunca podría permitir un acercamiento a un ser que no es de su nivel, en su pureza no entró ni siquiera un pensamiento de estos, ¿no? Entonces el creador, no solo para buscarle un ser que dijo que para que no sea solo, para que él no sea solo, no solo porque no sea solo, sino que también para protegerle, ¿no? Entonces, en estos momentos lo que hizo es, le dio un sueño profundo y en eso también hay una alusión muy importante. Y con ese sueño profundo lo que hizo es, eh, ah, le sacó una costilla y creó una pareja, ¿no? Le creó la varona o la dama, la varona, la creó y para que sea su acompañante. Imagínense cuando este ser serpiente, pensando que, porque él codiciaba a Adam Harrison, él lo codició. Entonces, cuando digo él, uh, pues es un ser que trascendió en obediencia, es decir, trascendió en ego de obediencia. Entonces no obedeció y se acercó al árbol del bien y el mal. ¿Por qué? El acercamiento a este árbol y la forma de ese acercamiento también contaminó ese ser serpiente, lo contaminó. El ser serpiente no se arrastraba, no andaba como la serpiente normal ahora, no se arrastraba, ¿no? Tenía sus extremidades para andar. Entonces, la cuestión fue que cuando él se acercó al árbol del bien y el mal, fui contaminado. Entonces, el creador quería proteger a Abraham, Adán. Quería protegerlo y no solo para que no esté solo, tal como se comprende en general, ¿no? En el sentido general, como lo conocemos, sino que también para protegerlo. Porque él ya había visto que el ser serpiente se contaminó del árbol del bien y el mal. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando
y ya apareció la varona, o Adama, cuando apareció en estos momentos eh, am, el ser serpiente comenzó a odiarla de tal modo, porque claro, ella era la compañera eh, legal, por vía voluntad del creador, la compañera eh, que era igual que él, ¿no? Porque estaba hecha de él mismo. Entonces, ese serpiente no solo que empezó a odiarla, sino que también decidió a vengarse, ¿no? A vengarse. Entonces, Adán, cuando ya vio su compañera, pues lo primero que hizo es darle la instrucción, ¿no? Le tuvo que dar la instrucción de cada cosa, de todo lo que había alrededor, de la forma que le informó de los nombres de todos los animales que él dio, de todo. Entonces, como todo era puro, todo era tan innato, Adán ya no tenía ni idea que podía existir un peligro que se acercaba en estos momentos, que la larva del pecado ya estaba cerca, ¿no? Entonces, que se acercaban ahí todos los animales. Entonces, no había animales que se comían otros, no había agresividad, todos convivían en una armonía, ¿no? De hecho, ellos no comían animales, no se comían animales. Se comían frutos, árboles, de los árboles, plantas. El creador, cuando utilizó la creación del primer hombre en el jardín, en un jardín, sabemos que en el jardín hay flores, plantas, frutos, verduras, ¿no? Es un jardín. Eso es lo que comía el primer hombre, el hombre perfecto. Entonces, eh, eh, claro, por eso él no se imaginaba que podría haber algún peligro. O sea, no, en su cerebro no existía el peligro como acontecimiento. No había ni memoria como tal, ni conocimiento del peligro, ¿no? Era todo tan perfecto, bonito, idílico. Entonces, ¿qué pasó? Que en estos momentos el ser serpiente comenzó a odiar de forma tan, tan severa la varona que yo no le llamo Javá, es decir, yo no. En estos momentos no puedo utilizar el término Javá o Eva porque Eva es, madre de todas las naciones, ¿no? Ella se convirtió en Eva cuando dio luz a Abel. En el momento que ella dio luz a ella se convirtió en Eva, ¿no? Hasta aquel momento ella tenía ese nombre, pero siempre su nombre era Varona, ¿no? Varona. Entonces, ser serpiente, como comenté, de forma muy severa, uh, se quiso vengar
primero porque él quería ocupar su lugar y segundo que sabemos que cuando el creador creó la varona, la creó para que sean una sola vasija, ¿no? Para que estén unidos de forma totalmente natural en su conocimiento innato, inocente. Entonces, esto molestó mucho porque el ser serpiente vio como que la varona ocupaba su lugar. Entonces decidió a destruirla, a vengarse, a destruirla, para ocupar su lugar. No solo para ocupar su lugar, sino intentar a destruirla para que, porque él codiciaba a Adam Harishon. Entonces, era tan perfecto, era tan bello, esbelto, tenía tanta sabiduría, lo tenía todo. Y por eso mm, provocó esa envidia y esa codicia del ser serpiente que anteriormente se había acercado y contaminado con el árbol del bien y el mal. Entonces lo que hizo es la historia conocida, que se acercó y la provocó. ¿Por qué no se acercó y provocó a Adam Harishon? Porque él lo quería, él lo codiciaba, él quería unirse con él, con Adam Harishon. Pero sabía que eso era contra la voluntad del Creador y que era imposible. Entonces se le creó un severo odio y un severo deseo de ocupar el lugar de la varona. Y lo que pasó es, el primer paso se acercó, como comenté, en aquel entonces no se conocía qué puede ser un peligro, qué puede ser, porque no existía el pecado, no existía peligro, todo estaba creado de forma perfecta, por lo cual no había peligro, ¿no? Ellos no tenían conciencia de miedo, de peligro, todo esto no existía. Entonces, claro, cuando se acercó el ser serpiente, nadie reaccionó, ni se asustó, ni nada, porque todo estaba pues perfecto, ¿no? Todo era una paz magnífica, una saciedad, un amor, fluía mucha luz, era todo perfecto. Entonces, claro, el ser serpiente se acerca, nadie reacciona porque nadie sabe nada, nadie puede imaginarse que puede haber algo. Y entonces, de forma totalmente astuta, el ser serpiente sabe que para desplazar la varona del varón, para poder aniquilarla y ocupar su lugar, pues la tiene que enfrentar contra el creador, contra su creador. Entonces, aquí hay otra pregunta que puede surgir. Entonces, creador, ¿cómo no se dio cuenta que el ser serpiente se contaminó del árbol de bien y el mal? Sí lo sabía, por eso advirtió, hizo una advertencia a Adán. Pero Adán Harishon, como era tan puro, estaba en un estado de conciencia muy alto, estaba sumergido en una dimensión muy alta, pues no se imaginó que podría, pues el choque y el rechazo, pues que podría producir un cortocircuito, ¿no? Como ocurrió y después, según las escrituras. Entonces lo que pasó es que él se acerca a la varona, a la dama,
la varona que era compañera del varón, o la dama que es compañera de Adán, porque fue creada de él, y le dice, en cuestión de las preguntas, se puede ver algo muy importante aquí, que hay un antagonismo entre la serpiente, pero no solo como creación en esta dimensión. La serpiente fue la raíz de esa contaminación, entró desde el cuarto día. Desde el cuarto día de la creación, cuando Adán todavía no, ni siquiera la serpiente estaba creada, pero estaban creados los astros, todas las estrellas, ¿no? Los astros. Entonces, los astros, algunos de los astros penetraron con su luz que excitaron el árbol de bien y mal. Y cuando el ser serpiente se acercó, es cuando ya se contaminó, ¿no? Porque llegó una luz que llegó a penetrar, esa luz, que era una luz de contaminación, para excitar el árbol de bien y mal. ¿Pero por qué? Porque los astros sentían unos celos porque el Creador les creó antes que el Adán, ¿no? Por eso, aquí lanzo un mensaje a toda la humanidad que yo recogí anteriormente de mi maestro. Es un mensaje muy bonito porque revela una realidad y una fuerza para la humanidad increíble, ¿no? Que se vuelve creíble cuando se conozca. Es decir, repito que este mensaje no sale de mí, salió de mi maestro, que como el día cuarto, la creación de los astros provocó celos, pues los astros se rebelaron contra el Creador, diciendo, ¿cómo es posible que tú creas a Adán Harishon, o primer hombre, después que nosotros, ¿no? Porque eso supone un nivel más alto. Es decir, que cada creación es como una capa de cebolla, como dice mi maestro, ¿no? Es decir, que cada día se crea algo, ¿no? Pero lo posterior es superior que anterior, ¿no? Entonces, esos celos de los astros que han provocado, conociendo ya y observando que el Creador creó el primer hombre, Adán Harishon, después de ellos, o sea, con dos palabras, la humanidad fue creada con niveles más altos y superiores de todos los astros, ¿no? Y con capacidad de penetrar en unas dimensiones muy elevados y un acercamiento al Creador y con un ADN de muchos hélices y que siguen estando en cada ser humano. Aquí se habla ya de la humanidad y aquí entra otro mensaje del Creador, que el mensaje que entra del Creador es este, que esta luz que entró desde, que era como forma de luz, pero era una luz era una luz dañina, no era una luz
blanca, era una luz dañina, corrompida, que excitó el árbol de bien y mal. Entonces el ser serpiente fue contaminado. Y esta luz provenía de estos astros, de algunos de estos astros que sentían estos celos porque la humanidad fue creada el sexto día y de este modo es mucho más superior por todos los astros y por todos los seres creados anteriormente que la humanidad. Y eso se comprende en plan universos, porque hay humanidad no solo en ese planeta. Así que las chispas divinas de Adán Harishon han explotado y han sido esparcidos por todos los universos, espacios y dimensiones, por lo que la humanidad ha surgido en otros planetas también. Así que tenemos humanidad en otros planetas, no solo en planeta Tierra. Y quiere decir que como la humanidad fue creada en el séptimo día, ahí viene el mensaje del Creador, que la humanidad tiene que concienciarse que está por encima de toda la creación a nivel planetas, universos, espacios, dimensiones, vías galácticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la humanidad es la creación máxima del Creador a nivel universal. Porque fui creada en el sexto día y la humanidad se tiene que concienciar de esto y nunca olvidarlo. Y ser agradecida del Creador porque como la capa de una cebolla, lo que es posterior es más avanzado y más desarrollado que anterior. Pero ¿qué pasó? Estos astros decidieron, por los celos que tenían, decidieron provocar, incitar el árbol de bien y el mal. Y aquí viene el mensaje del Creador, que lo que hicieron es, con una luz corrompida que no era blanca, se incitó el árbol de bien y el mal. El ser serpiente estaba en estos momentos ahí y se corrompió. Entonces el ser serpiente, así corrompido, comenzó. Así que también cuando esta luz incitó el árbol de bien y mal, lo que hizo es lo activó. Hubo vibraciones que pues parecidas a un terremoto energético, ¿no? Que este ser serpiente estuvo ahí y se contaminó. Entonces, lo que pasa ahora es pues la historia que conocemos, ¿no? Se acerca a la varona y intenta corrompir porque ya es portador de esta luz corrupta, corrosiva, que ha llegado de estos astros y intenta lanzarla a la varona. ¿Y qué pasa? Como la pureza es tan grande que ellos no sospechan que puede haber nada, hay una pureza tan grande que las advertencias del Creador son como unas pautas que, pues, por ejemplo, ¿de qué árbol voy a comer? Pues de este. Pues, ¿de qué planta voy a comer? Pues de esta. Pues este día sale el sol y pues voy a coger de estas verduras. Pues lo tenían como así, algo muy puro, ellos vivían en una pureza total, ¿no? Elevada, estaban en una dimensión totalmente elevada. Pero como la varona decidió entrar en conversación con el ser serpiente, no por su propia voluntad, sino que porque la dimensión donde estaban sumergidos, en ese sexto día, había una dimensión que les envolvía
pues la luz corrosiva de ser serpiente penetró esa dimensión y así ella decidió, ella atendió y pudo hablar con el ser serpiente. ¿Y qué pasó? Pues entonces recibió el mensaje, comenzó con el tú, ella dijo yo, entonces no tenían conciencia de las consecuencias, no sabían qué es morir, ¿no? Entonces, porque el Creador dijo que no, el día que comeréis, pues moriréis. Es decir, quería decir que ya no tendrán la vida eterna y ese espacio idílico y todo lo que les rodeaba. Entonces, ellos no tenían conciencia de esto. Y el Creador no se preocupó porque sabía que estaban envueltos en una envoltura de esta dimensión del sexto día. Pero claro, como hubo esta luz corrosiva de los astros, de los celos de los astros, ¿no? Pues se pudo penetrar con esa luz corrosiva esa dimensión y por eso Eva, es decir, la varona atendió al ser serpiente, entró esa luz corrosiva, entró en esa dimensión y ahí entró el yo. En el momento que entró el yo, en la dimensión que estaban sumergidos, pues lo que pasó es, ya conocemos la historia, ¿no? Entonces, de aquí tenemos otro mensaje, que la humanidad no es inferior que los astros, sino que es superior, porque fui creada el sexto día y los astros en el cuarto. Por eso todo tipo de horóscopos, todo tipo de intenciones de decir que los astros guían la vida de la humanidad, no puede ser cierto. Es un engaño producido por esa luz corrosiva que sigue penetrando y engañando a la humanidad, porque el único que guía a la humanidad y el único que se ocupa es su Padre, que es su Creador Supremo. Entonces es otro mensaje que se sepa, ¿no? En estos momentos lo que ocurrió es que, claro, cuando el Creador ya comprende todo lo que ha pasado, pues eso ya, el mecanismo de destrucción ya entró en marcha. Y claro, no tenía más remedio que preguntando por etapas cómo ha pasado, pues se vio que en la cadena de la destrucción primero estaba implicada la serpiente, después implicada la varona y después el varón, Adán. Entonces, lo que pasó es que, claro, el Creador sufrió mucho y en su sufrimiento sabía que tenía que tomar una decisión. Entonces, para que el árbol de bien y el mal no contamine otras galaxias y otros planetas, ¿no? Entonces, porque claro, esa dimensión era innata, era pura, una pureza total, espiritual. Ahí había solo almas Jaya y Ejida. Entonces, y se estaban preparando para otros niveles, ¿no? Entonces lo que pasó es que se expulsó, se apartó esa luz corrosiva y comenzó un plan de recuperación. Entonces el Creador lo que hace es arrastra a la serpiente, le quita la forma de existencia que tenía y después, claro, conocemos el resto, ¿no? Conocemos pues lo que dijo a la varona y lo que dijo al varón. Y entonces ya salen de esa dimensión
y se encuentran en, en una dimensión tridimensional que es el planeta Tierra, que por cierto no estuvo como es ahora, era mucho más en su estado natural, era de otra manera, ¿no? Pero en su estado natural pues tenía exuberancia en todo, ¿no? Y luego después sabemos que comenzaron ellos pues todo lo que es la andadura para poder recuperar lo que perdieron, ¿no? Pero a base de muchos errores, a base de mucho sufrimiento, por supuesto. Ahí ya vemos lo que pasó con Caín y Abel, los dos hermanos, que al final el ser serpiente, como vio que no puede vulnerar, que no puede unirse con el Adán Harishon, pues lo que hizo es al final le apartó de él lo que es la varona, y con la varona tuvo Caín, ¿no? Es decir, que eso ya es enseñanza ancestral ah, de la sabiduría ancestral. Y Eva dio luz a Abel, y después ya conocemos pues todo el sufrimiento y todo lo que comenzó a partir de estos momentos. Pero los celos, esa luz corrosiva que continuó en Caín, continuó. Entonces el carácter del padre, es decir, el padre de Caín, que era ser serpiente, que al final él consiguió apartarla de Adán para poder procrear su simiente, y lo procreó a través de Caín. Como Abel y Eva o Jabá procreó el Abel, ¿no? Entonces, como ese antagonismo que comenzó al principio entre el ser serpiente y esa codicia y esa severa envidia contra la varona, comenzó ahora en Caín, ¿no? Que ya sabemos cómo se desenvolvió la historia, y de ahí prácticamente comenzó que se esparció la simiente de la serpiente en el planeta. Pero el Creador comenzó un plan de reestructuración, de recuperación de Adán Harishon en su primacia, y lo que comenzó a crear un árbol genealógico, que salió directamente del árbol de la vida, un árbol genealógico incorporado, conectado con la savia del árbol de la vida, y de ese árbol genealógico de Israel se esparció la humanidad tal como la conocemos, pero también como la simiente de la serpiente también continuó, pues prácticamente
el plan perfecto del Creador para llevar la simiente, su simiente, que es simiente que emana del árbol de bien, que emana del árbol de bien, de la vida, pues esa savia de ese árbol pues atrae toda la genealogía que pasa también por el rey David y termina con Mashiach, ¿no? Entonces, o Mesías, que va a cumplir lo que es el plan divino y va a volver a reestructurar la organización divina en sus principios para poder recuperar pues estos errores que se cometieron por parte de los primogénitos del Creador. Y de ahí vamos a comenzar a explicar acontecimientos que ocurren, por ejemplo, en nuestra sociedad y no comprendemos. Vemos que en muchas ocasiones pues la mujer es menospreciada en la sociedad, pero precisamente por eso, porque al ser serpiente, la simiente de la serpiente les sigue manteniendo esa envidia y ese odio severo, porque, claro, les sustituyó su lugar. Por lo que, claro, ya vemos que, por ejemplo, la mujer, por ejemplo, pues no puede cobrar lo mismo que el hombre, o hay teorías de esto, del otro, que la mujer no es igual que el hombre y todo eso. No es verdad, porque la mujer está creada, es la varona. El varón y la varona es la misma cosa. Ni uno es más que el otro, porque, como dicen nuestros sabios, si hay un receptor, ese último mensaje lo escuché hace poco de mi maestro, por ejemplo, que si el receptor no tiene la vasija, no tiene fecundador, pues no vale. Es decir, un receptor sin fecundador no vale, y un fecundador sin una vasija, sin un recibidor, tampoco vale. Es decir, que es una sola vasija. Y cuando hay una unión perfecta, que los dos seres femenino y masculino se unen, entonces es cuando se crea una vasija perfecta, donde el Creador hace una unión perfecta, milagrosa, y envía almas de esta unión, que son almas avanzadas, que están predestinadas a continuar esa conexión con Él, a desarrollarse, a llegar a almas y ejidá. Pero, ¿cuál es el plan de la simiente de la serpiente? Pues que no haya vasija perfecta, porque cuanto más perfectas vasijas hay, es decir, cuando más perfectas uniones hay entre media vasija femenina y media masculina, pues se crea una vasija única que hace bajar del cielo. El Creador manda almas elevadas, y son almas que emanan del árbol de la vida, no del árbol de bien y mal. Entonces,
La simiente de la serpiente se opone siempre y siempre la mujer está menospreciada, menos valorada, algo que no ha sido en el plan del creador. Sin embargo, el sacerdocio al creador ha sido realizado siempre por descendientes de Adán Harishon y descendientes de la savia del árbol de la vida, que conocemos que es Aarón, Moisés, por lo cual la mujer no puede ejercer y hacer servicio de sacerdotal. No puede, simplemente porque esta es la voluntad del Creador y hay que respetarla, pero no quiere decir que por eso la mujer es menospreciada y tiene menos valor que el hombre, hablando de la humanidad, ¿no? Y hablando a niveles masculino, femenino, a diferentes seres, pues es lo mismo, es lo mismo. Entonces, lo que hay que ver es que además que la mujer de poder también a materializar la Shejinah del Creador a través de su del material que llega directamente del Creador, que conlleva esa alma de ese ser. ¿Qué van a hacer? Pues la mujer hace un rol muy importante que hace que se materialice un alma, o decir, la mujer es la vestimenta, hace la vestimenta de un alma, por lo cual la mujer es muy importante en que se pueda desenvolver en la existencia. Sin la mujer no se puede producir la vestimenta del alma, por lo cual el alma no puede estar sumergida en la dimensión a la que está enviada. Pero la simiente de la serpiente lo que hace es, como codicia tanto a Adán Harishon y que se siente tan atraída por él siempre, y además lo que hace es que odia de forma severa Javá o Eva, porque el principio femenino ha sido que él creía que le sustituyó, porque el ser serpiente se creía suficientemente a nivel de Adán Harishon, porque estaba ya contaminado con el árbol del bien y el mal. Entonces siempre odia y siempre mantiene ese odio severo hacia el principio femenino, sobre todo en la humanidad, que ha estado siempre al lado del hombre, ¿no? Y de aquí también aparece pues esa tendencia de que haya corrosión en la orientación sexual, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, yo no quiero entrar en temas que son muy sensibles, pero aquí tratamos de ver el mensaje, cómo se desenvuelve, porque, claro, con ese odio severo que tiene hacia mujer, hacia la acompañante del Adán, la serpiente lo que hace es sustituirla. No puede sustituirla porque el creador no dejó eso que ocurra. Entonces, pues ahora podemos ver que hay pues parejas de hombres, ¿no? Así que es lo más común de la influencia de esta
corrosión al plan primogénito del Creador, como diciendo que si la serpiente no ha podido sustituir Javá o Eva, pues hay otra forma de hacerlo, pues sustituyendo Javá por otro ser masculino para no poder procrear, claro. Entonces, porque la simiente de la serpiente pues mantiene ese antagonismo, lo que es esa envidia severa contra la simiente de Adán Harishon y Javá, comenzando por Abel, que lo tenemos ya desde sus comienzos. Y eso ha seguido así durante todos los siglos y toda la existencia de la humanidad. Eso sí, donde no está el árbol del bien y el mal, pues la humanidad también sigue desarrollándose y sigue a niveles muy avanzados, ¿no? Donde el principio femenino y masculino es una sola cosa, es una unión perfecta, es una unión armoniosa y donde el yo no existe, porque en estas sociedades como no existe el yo, ni la mujer se cree más que el hombre, ni el hombre se cree más que la mujer. Es decir, el yo es el del creador. Entonces es cuando la unión es perfecta y la vida es perfecta, porque hay máximo acercamiento al creador. El creador está por encima y bajan almas muy avanzadas, y por eso estas sociedades en otras dimensiones de espacio-tiempo pues funcionan con un desarrollo mucho más avanzado. En el planeta donde convivimos ahora mismo, pues hay un antagonismo entre la simiente de la serpiente y la simiente de Adán Harishon. Y lo que hace el creador es trabaja con mucho amor para traernos la genética del Mashiach, que lo tiene desde la savia del árbol de la vida, pasando por rey Salomón, rey David, hasta que llegue a Mashiach, donde Mashiach es el embajador máximo que conoce todos los líderes espirituales de todas las religiones, de todas las naciones. No hablo de políticos, son líderes espirituales de las religiones bases, donde él hace las correcciones, donde hay equivocaciones y donde la simiente de la serpiente ha introducido luz corrosiva. Hay muchas religiones donde hay luz corrosiva. Por eso vemos una creencia y vemos miles de denominaciones, ¿no? Pues ¿por qué? Porque esta luz corrosiva se ha esparcido y ha habido que la simiente de la serpiente intenta penetrar en el plan divino para poder corromper, ¿no? Corromper y dividir la humanidad, enfrentarla, cada uno que trabaje su yo religioso y lo enfrenta contra cada otro, y así que se crea una sociedad dividida con cada uno que tenga un yo diferente por encima del creador y cada uno que se enfrente a cada uno, y así que empiezan a matarse uno a otro, a eliminarse, y que comienzan un antagonismo y un enfrentamiento y un comportamiento de supremacía y un comportamiento de enfrentamiento y competitividad para que al final intenten sustituir al creador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la simiente de la serpiente hace todo esto es para poder enfrentarse al plan divino del creador.
Sin embargo, el Creador, como antes se mencionó en otros espacios de grabación, el Creador tiene un plan perfecto, divino, que el Creador ama la creación, toda la creación, y tiene ese plan divino que proviene desde su manual de instrucciones, que comienza desde Moisés con sus pactos, y lo que hace es que ese plan divino acaba con el Mesías del pueblo de Israel. Entonces, lo que va a hacer el Mesías, es unir todos los líderes espirituales de todo el planeta, de todas las naciones, y lo que va a hacer es, va a emanar tanta luz del Creador, viene con tanta potencia de luz blanca, que la luz corrosiva no va a poder existir. Por lo cual la simiente de la serpiente se va a alejar, y en todas estas religiones, en todas estas naciones, van a surgir los núcleos verdaderos que están conectados con el Creador. Entonces se unirán, porque todas las guías espirituales de todas las naciones, con todas sus religiones, tienen sus guías espirituales, ¿no? Que son, que provienen y emanan de las dimensiones del Creador. Entonces, cuando venga Mesías, lo que va a hacer, reunirá todos estos guías espirituales de estas religiones del mundo entero, es decir, de todo el planeta, y lo que va a hacer es unir todos y hacer la redención del planeta, no solo de una religión en concreto, sino que utilizando como pilar el pueblo judío, con todo lo que contiene, convertirlo en un conductor de luz tan potente que se va a expresar en Mesías, que va a venir y va a reunir todos los líderes espirituales de todo el planeta, de todas las religiones, y después va a salvar el resto de la humanidad, pero no van a entrar las comunidades completas de todas las religiones. Van a entrar de estas religiones solo los que verdaderamente están conectados con el Creador, que no están conectados por intereses, ni porque sean bien vistos, ni porque se glorifican por lo que hacen, ni por todas las cosas que conocemos que pueden surgir, ¿no? Solo se van a salvar los que verdaderamente aman al Creador, se han conectado con Él, han llorado, han pedido perdón, han constantemente se superan en las malas inclinaciones, en malas influencias, en los defectos, en todo un largo etcétera, y cada vez se acercan más y más al Creador para poder al final ser salvados y redimidos como un punto final del plan divino que sigue para poder salvar toda su creación, que de forma voluntaria está conectada, se quiere conectar y está conectada. Entonces, aquí surge otra pregunta. ¿Qué va a pasar con la simiente de la serpiente, no? Una pregunta muy interesante. Entonces, la simiente de la serpiente, como cuando venga Mashiach, ¿no? Va a llevar una luz tan potente que lo que va a hacer es, va a destruir la luz corrosiva. Y la simiente de la serpiente, que se quiere unir al Creador, es decir, que se libera de esta luz corrosiva y por su propia voluntad se quiere unir al Creador, el Creador la salvará también.
pero siempre y cuando hay un arrepentimiento y un deseo de volver con el Creador. Por lo cual, la serpiente no era mala que existía, porque el Creador la creó igual que todo. No era mala, pero ya se corrompió cuando se acercó al árbol del bien y el mal, y cuando ya se corrompió porque el árbol del bien y el mal se activó por esa luz corrosiva, ¿no? Que provino de los celos y del odio y de la envidia, sobre todo de los astros, que fueron creados en el cuarto día y que tienen sus almas, tienen su desarrollo, etc. Pero, repito, la humanidad creada en el sexto día fue la corona de la creación, por lo cual es lo más perfecto de la creación y contiene mucho potencial, contiene los núcleos para que el plan divino se desarrolle y llegue a su fin, y contiene un poder porque en cada ser humano está implantado el árbol de la vida. Por lo cual, lo que hizo la semiente de la serpiente, engañar al ser humano que no es nada, que es débil, que tiene miedos, que esto, que lo otro, para poder silenciar la divinidad y no dejarle ver quién es y de quién pertenece y cómo ha sido creado. Porque cada ser humano está criado con el árbol de la vida, es decir, en su genética. La genética de cada ser humano representa el alfabeto hebreo, representa con lo que se hizo la creación, representan los 10 sefirot del árbol de la vida, que son los 10 dedos de la mano, es decir, la mano tiene los 10 dedos porque las dos manos contienen los 10 sefirot del árbol de la vida. Contiene el cuerpo mucha sabiduría, la genética está en su potencial para desarrollar y de hecho ya científicamente se ha demostrado que se expande la genética de la humanidad también, que por entrar en otras dimensiones, a partir de la cuarta dimensión, ya puede entrar a desarrollar más hélices de ADN, no solo dos, por lo que el ser humano va a empezar a seguir en un desarrollo completo, continuo, como lo está haciendo en otros planetas, y va a llegar a cumplir con el plan divino del Creador, y todos los errores se van a subsanar. De hecho ya se están haciendo, el plan está en su ejecución, estamos esperando que se finalice ese plan, y el mensaje es que el único sentido para que el mensaje llegue y traiga alguna chispa divina es unirse al Creador, pedir perdón, unirse, buscar unión con Él, y sobre todo el Creador puede perdonar. Es un Creador que basa todo con amor, es decir, todo lo basa con unos fines y unas bases divinas, y tiene poder de poder perdonar y de poder reconectar y conectar de todos los que lo desean y sobre todo los que lo necesitan. Así que la humanidad no solo que no va a ser destruida nunca, no solo que va a ser eliminada, sino que va a servir como un pilar para que la simiente de la serpiente se pueda salvar también. Porque, repito, el plan del Creador no es eliminar y
y hacer sufrir y odiar, sino que al revés. La simiente de la serpiente que pueda pasar por el proceso de eliminar su yo y de reconocer su propósito, de reconocer su naturaleza y de rendir respeto a su creador, va a llegar a implorar una misericordia y poner el yo del creador por encima de lo suyo, y el creador pondrá su misericordia y le dará un corazón no de piedra, le dará otro corazón, le cambiará el sistema y la salvará. Pero la simiente que endurezca y se endurezca y se rebela contra el creador tomará las medidas para que la creación siga hacia adelante. Y no solo hablo de la simiente de la serpiente, sino que también la simiente de Adán Harishon, que voluntariamente se ha entregado bajo la custodia de la serpiente y le sirve. Y no sirve a su creador, sino que sirve a la serpiente. Y lo que puede pasar es que la serpiente, como es muy astuta e inteligente, se arrepienta y pida arrepentimiento al Creador y el Creador la salve. Y la simiente de Adán Harishon, que adora ídolos y adora la serpiente, puede que sí que caiga y que sí que sea destruida y que llegue al punto cero, si no recapacita y si no se orienta hacia el Creador y pida perdón y pueda tener y pueda formar parte, tener salvación y formar parte del eslabón del Masías, del eslabón de ese plan divino perfecto para salvación universal a nivel universo o universos. Así que hay que estar muy atentos y realizar una autoobservación. Cada ser tiene que mirar hacia sí, hacia adentro, quién es, de dónde viene, por qué viene, a dónde va. Todas estas preguntas y respuestas le ayudarán a buscar su creador. Porque el ser serpiente no ha sido creado para ser destruido. Repito, toda la creación ha sido creada para ser salvada, para ser bendecida y para ser proclamada como creación de su creador. Sin embargo, los que se oponen al creador y siguen una ruta que se rebelan contra el creador, pues tendrán sus consecuencias, porque el creador lo que no va a permitir que haya algo que pare el desarrollo y que pare el progreso del desarrollo de una creación, independientemente que está en un planeta, en otro, en un sistema galaxia solar o en otro sistema solar o en otra galaxia, otro universo. Da igual dónde está. Entonces, el creador tiene un plan divino, lo tiene y lo mantiene a través de la humanidad, lo repito y lo subrayo. La humanidad no solo de este planeta y de este universo, sino que de otros también. Algunos pasan por el mismo proceso, otros no, porque ahí no está plantado el árbol del bien y el mal. Entonces, planetas como por ejemplo el nuestro, donde ha habido ese cortocircuito, donde se ha producido ese cortocircuito, el creador crea un plan divino para toda la creación. Y toda la creación tiene la oportunidad a través de la humanidad a elevarse y a ser salvada por la misericordia y la gracia divina del Creador.